La educación sexual en nuestro país desde la escuela, pues debería tener unos ítems muy claros respecto a lo que se debería enseñar. Si bien el Ministerio de Educación, por supuesto, ha sacado varias publicaciones acerca de cómo debería ser la educación en las escuelas, pues la realidad es que muchas instituciones educativas realmente tratan de cumplir con lo que se llama el proyecto transversal de educación para la sexualidad, que consiste en que alguna persona encargada de la ES, del municipio, de pronto algún profesional que la alcaldía contrata por horas, obviamente los orientadores escolares hacen todo su mayor esfuerzo, pues no estamos denigrando de las acciones que hacen, sino de los recursos que se deberían utilizar y la claridad que debería tener la educación sexual en nuestro país. Entonces, los jóvenes tienen 3 talleres al año en las instituciones educativas, tomamos las fotos de las evidencias, pero realmente no hay un accionar trascendente respecto a lo que se enseña. La educación sexual debe partir desde lo humano, desde el preescolar, de los aspectos globales de lo que significa enseñarle al niño y prepararlo para vivir la vida que él quiere y no la que le tocó. Las palabras como dignidad, autonomía y derecho deberían consagrarse desde el preescolar. El tema del género, que significa igualdad, justicia y equidad, pues deberían presentarse en los escenarios educativos para que se debatan temas como la desigualdad social, la poca participación ciudadana y la vulneración a los derechos civiles. Esos son los temas que deberían a nivel social estar en áreas como sociales, ética y valores, etcétera. La educación para la sexualidad debería ser una competencia, no un taller de una hora. Debería construir conocimiento y generar espacios de participación. Es más, la educación sexual debería ser evaluada. Pero desafortunadamente, pues en nuestro país, si un docente se atreve a hablar de sexualidad, como lo indican las cartillas del ministerio, le caen los padres de familia, porque dicen cómo se le ocurre darle esa información a mi hijo. A los docentes de preescolar y primero les da miedo enseñar las partes del cuerpo, porque si llega a decir pene o vagina y el niño hizo el dibujo y colocó pene y vagina, le caen los padres de familia a la profesora, porque se considera eso un tabú. Y es que esos imaginarios, esa comunicación de la sexualidad que nosotros estamos teniendo con nuestros hijos, de que la vagina es la florecita, de que el pene es el carrito, nosotros esos imaginarios, como comunicamos, estamos generando unos signos lingüísticos que tienen sus significantes y que claramente son los que aprovechan los abusadores para engañar a los niños. La sexualidad en la escuela desde los aspectos biológicos se enseña en el grado quinto, cuando hablamos de los órganos reproductores, pero pues temas como identidad de género, los comportamientos culturales de los géneros y sobre todo la orientación sexual son temas muy delicados que los docentes no nos atrevemos a tratar en la escuela por miedo a que nos demanden los padres de familia. En los contenidos curriculares, por ejemplo, de áreas como informática, ética y valores y sus afines, deberían contener temas como ciberviolencia de género, ciberbullying, grooming, sexting, la privacidad que se debe tener respecto al manejo de las redes sociales, sextorsión, ciberdelitos, el robo de identidad, revenge porn, tecnoadicción, y lo último que ha salido, que es el ghosting, que tiene un símbolo de fantasma. Y es lo que los adolescentes utilizan
para terminar la relación con el novio o con la novia, para no poner la cara. Esas habilidades sociales que deberían darse desde el preescolar y que constituyen esa función de la sexualidad, porque hemos enmarcado la sexualidad solo como los genitales y ya vimos que la sexualidad tiene muchísimas variantes que deberían conocer nuestros estudiantes, nuestros hijos. Y en algo que perdimos la materia, el Ministerio de Educación perdió la materia, se rajó, fue en el tema de la educación para la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes en situación o condición de discapacidad. Ahí usted va a buscar ese contenido y realmente en otros países de pronto lo encuentra en la web. En nuestro país no existe la educación para quienes sufren de alguna discapacidad. Si no existe casi los contenidos curriculares, mucho menos el tema de la sexualidad. La educación en la familia debe ser un tema que se trate como un proyecto de vida. La educación en las familias debe enseñarse desde la identidad, desde el nombre. Debe tener características como la libertad, el carácter, el respeto, las expresiones afectivas. Y es que cuando vemos a un niño jugando con una muñeca, ahí sí llevamos al psicólogo al niño, porque decimos, imagínense, de pronto es que tendrá como dudas acerca de su orientación sexual y se alarman los padres. Pero la educación en familia debe enseñarse desde la perspectiva del amor y, por supuesto, aprovechar la literatura. A los padres de familia, a muchos les da miedo enseñar un tema como es el nacimiento, un tema tan natural como corresponde al parto, a la misma concepción. El tema de las familias, que hace parte de la sexualidad, y es que cuando hablamos de la constitución de las familias, muchos niños no viven con su mamá o con su papá, sino con sus abuelos, y los padres obligan a los niños a que a su abuelo le digan mamá y al abuelo le digan papá. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un cuento que habla sobre el tema generacional. Este cuerpo es mío es otra parte de la literatura acerca de la sexualidad, y es que el cuerpo debe respetarse no solamente en las partes íntimas, sino que todo nuestro cuerpo constituye y hace parte de la sexualidad. El cuidado de las manos y de los pies debe ser tan importante como el cuidado de los genitales, y es algo que debemos destacar desde la familia. Cuentos que van acompañando a los niños en su proceso de crecimiento y van, por supuesto, orientándolos sobre los cambios que van teniendo. De igual manera, el miedo que sienten los padres al hablar de la concepción. Por supuesto que la sexualidad tiene sus etapas y a los niños pues no se les puede dar toda la información en un mismo momento. Cada etapa tiene una orientación específica, pero sí se hace necesario ofrecer esa información a nuestros hijos. Si no se la ofrecemos nosotros como padres, pues entonces, ¿quién? De pronto los abusadores sí tienen la capacidad de llegar a los niños con esa información. Nosotros en Colombia generalizamos mucho, sobre todo porque la mayoría de abusos se cometen contra las niñas, pero los abusos en nuestro país se cometen contra las niñas, contra los niños, de adolescentes hacia los niños, de niños entre los mismos niños, de adultos hacia los niños. Entonces es algo que tenemos que ir desmitificando. Aquí les traje un ejemplo que, pues, por supuesto, la intención de este ejemplo no es criticar al autor que hizo este cuento, ni más faltaba,
La intención es hacer un análisis respecto a lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a educar acerca de la sexualidad. Y es que si bien el autor pues tiene una muy buena intención y es prevenir a los niños del abuso, sí quiero mostrarles algunos detalles que me parecieron importantes. Lo primero es que el cuento inicia con una niña que dice, hoy durante mi baño, mi mamá me dijo algo extraño. Desde hoy, aunque yo te ayude a bañar, tus partes íntimas, tú y solo tú las debes lavar. Y es que la sexualidad se asocia es a la desnudez. Y ya lo dijimos, la sexualidad es un compendio de muchos factores. Somos seres sexuales en nuestra naturaleza, pero a los niños le enfocamos la desnudez como sexualidad. El cuento continúa y le dice la mamá a la niña que las partes íntimas son las que cubre el traje de baño. Y es que el concepto de intimidad se limita a los órganos sexuales. La intimidad, cuando usted la busca en el diccionario, habla de amistad, de espiritualidad, de reserva, de esperanza. La intimidad va más allá que los genitales. Bueno, y el cuento continúa donde la mamá pues hace un gesto con la mano y le dice que nadie, las partes íntimas, nadie las puede tocar, mirar, grabar, fotografiar, ni hacerle cosquillas o jugar. Y hace un gesto con el dedo. Cuando nosotros hemos hecho investigación con este cuento y con los niños y no les damos no les, digamos, mostramos la letra, sino les preguntamos que qué está haciendo la mamá, el niño dice, la mamá está regañando a la niña. Le decimos, ¿y por qué crees que está regañando a la niña? ¿Ves algún gesto en su cara, en su rostro? Dice, no, el dedo es que la está regañando y si bien el gesto que tiene la mamá en ese momento, pues es como el dedo acusador. Entonces, los signos lingüísticos, los niños son muy perceptivos respecto a esto y para los niños este signo significa autoritarismo. Por eso la enseñanza debe ser muy delicada respecto a las imágenes que se muestran. Ahora, aquí la mamá le está diciendo a la niña que no puede permitir que nadie vaya a mirar, a tocar, a fotografiar. Pero nosotros como padres de familia somos los primeros que tomamos fotos de nuestros hijos en vestido de baño y los subimos a las redes. Allá están en Facebook los niños en la piscina, en vestido de baño, en diferentes situaciones. Nosotros a veces mismos exponemos a nuestros propios hijos. Nosotros obligamos a nuestros niños a que saluden a la tía de beso, a que saluden al primo de abrazo y los lanzamos hacia unas acciones que los niños a veces no quieren tener, ellos a veces son muy reservados y nosotros los lanzamos a esas acciones bastante cariñosas, ¿no? Bueno, y continuamos con esta imagen en la que pues dice, si alguien tus partes íntimas quiere tocar y un secreto malo te pide guardar, y está la imagen de un hombre y una niña. Eh, los hombres cometen abusos, las mujeres cometen abusos, las adolescentes también. Entonces, si la tasa, la mayoría, bien, sí, es en el género masculino y los adultos. Los niños están siendo abusados también de sus primos, de sus primas. Entonces, tenemos que cambiar y presentar al niño diferentes escenarios y personas que pueden cometer este delito. Bueno, y cerramos entonces con el tema acá de los secretos. Y dice que los secretos son malos cuando te hacen sentir mal, pero la verdad es que el niño no sabe diferenciar entre un secreto malo y bueno, porque puede ser que en los inicios del abuso el niño no se sienta mal con ese secreto y entonces está siendo objeto de mantener un secreto que a él o a ella le parece bien. Que tu mamá te ama y siempre creerá en ti. Sin embargo,
hay niños y niñas y adolescentes que han sufrido de abuso, le han contado a su mamá y la mamá no les ha creído. Que su padrastro, que su abuelo, que su tío, que su tía los ha abusado, la mamá no cree. Entonces, a los niños tenemos que ofrecerle otras alternativas de denuncia en caso de que esto pueda ocurrir. Y esas alternativas de denuncia se dan cuando en la escuela se enseña lo que nosotros llamamos las rutas de atención. Bueno, alguien me pregunta cómo se hace cómo un abusador puede llegar a un niño o a una niña o a un adolescente. ¿Cómo es que un abusador comete este delito si al niño se le enseñó, se le dijo que nadie podía tocar sus partes, etcétera? En la casa, pues se han tenido todas las reservas. Yo les voy a contar cómo es que los abusadores cometen estos delitos. Ellos tienen unas características muy especiales, entre ellos que ellos saben escuchar a los niños y a los adolescentes. Y es que a nosotros a veces, a los padres de familia, casi no nos queda tiempo de escuchar, porque estamos un poco ocupados con el trabajo. Los abusadores, ellos están muy pendientes de los gustos e intereses de los niños y los adolescentes. Ellos escuchan la música, se interesan en los grupos, se interesan bueno, en todo lo que a los adolescentes les gusta. Ellos también están pendientes de eso. Se toman el tiempo de jugar. Los abusadores y la mayoría de ellos cuando cometen el abuso no lo hacen en un primer momento, sino que se sacian, buscan las oportunidades, les encanta el morbo y entonces cada acercamiento que tienen con los niños, pues entonces se genera placer. Entre esos ellos sí se sientan a jugar con los niños, les resaltan las cosas buenas que tienen los niños y los adolescentes. Y si bien no es para que nosotros a toda hora estemos adulando a nuestros hijos, a veces sí nos pasamos con decir solo las cosas malas. Eres desordenado, eres irresponsable, no estás cumpliendo, etc. Los abusadores brindan su apoyo incondicional. Un abusador nunca le va a decir, esta casa es mía y si no le gusta de malas. Si usted sale embarazada, se larga de esta casa. No, el abusador siempre va a estar ahí para apoyar y acompañar. Los abusadores son muy vigilantes y observadores. Ellos cuando ven al niño con algún problema o lo ven enojado, le preguntan que qué le pasa y evitan juzgarlo. Siempre tienen disponibilidad para los niños y los jóvenes. Están dispuestos a enseñarles, a ayudarles, a orientarlos. Muchos padres a veces cometemos los errores de decirle, bueno, usted ya está grande, ya le toca a usted. Es que usted ya puede, eso ya le toca solo o sola. Los abusadores ellos son muy persuasivos, hacen tratos, convenios, treguas, no castigan, por el contrario, ellos tratan de llegar a los niños para que se sientan seguros. ¿Qué se necesita con urgencia? En educación necesitamos urgentemente un currículo que esté enfocado en un plan de vida desde los aspectos de la sexualidad. Que el plan de estudios incluya estas temáticas de manera obligatoria desde prejardín hasta grado 11, finalizando con un proyecto vocacional. La sexualidad es un proyecto de vida y hay muchas personas que no lo hemos entendido así. Necesitamos desde la familia educar con la realidad y si bien, no, como dicen en México, soltarle la sopa a los niños de una vez cuando tienen 3 años, no, por supuesto, pero sí necesitamos empezar a mostrarles la realidad de lo que significa que somos seres sexuales. Todo nuestro cuerpo constituye sexualidad. En las familias debemos empezar a enseñarles a nuestros niños las partes de su cuerpo, no solamente los genitales, sino las funciones y el respeto que se debe tener por el mismo. La educación en familia debe abrirse y ya cerrar esas brechas que tenemos y sobre todo los tabú. En psicología necesitamos más investigación desde las universidades, desde los semilleros de investigación. Necesitamos enfocar más en esta temática.
necesitamos pruebas psicológicas, material de intervención clínico para prevención y para intervención. Necesitamos con urgencia a nivel legal que contraten a profesionales dentro de los penales para que exista una rehabilitación, una intervención de quienes cometen los abusos. Pero también necesitamos profesionales que hagan el seguimiento posterior a que se ha cometido el delito. Normas más eficaces, porque si nos va a tocar esperar 15 años para que se dé conclusión a un caso, pues estamos fregados en este país respecto al tema de la contundencia. En las instituciones educativas y en las instituciones relacionadas con, por ejemplo, con los hogares de bienestar familiar, necesitamos enseñar las rutas de acción a los profesionales que están trabajando allí, a los docentes, para que en un trabajo interdisciplinar se pueda ayudar a quienes han sido abusados dentro de la escuela, dentro de las instituciones, pero también se pueda prevenir. Bueno, y cierro mi intervención del día de hoy. Una de las personas que demandó a la Corte Constitucional sobre el tema de la cadena perpetua, y si bien esta persona dice lo siguiente: estar detenido de por vida resulta una pena cruel, inhumana y degradante. Pensamiento de esta persona respecto al abuso sexual es que estar detenido de por vida resulta una pena cruel, inhumana y degradante.